Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Sánchez Chablé y les doy la más cordial bienvenida a la conferencia que lleva por nombre Los desafíos en la búsqueda de un nuevo modelo educativo post-pandemia, la cual será impartida por el doctor Jamil Salmi, experto internacional en el desarrollo de los sistemas de educación superior y en la transformación de las universidades. La conferencia será moderada por el maestro Sergio Antonio Cervera Loesa, coordinador general de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Les solicitamos que nos hagan llegar sus dudas y comentarios a través del chat de la aplicación. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Sergio Cervera Loesa. Adelante, maestro. Buenas tardes, gracias maestra Erika. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenido doctor Jamil Salmi, experto internacional en el desarrollo de los sistemas de educación superior y en la transformación de las universidades. Trabaja actualmente como consultor independiente de gobiernos, agencias de cooperación y universidades. Después de haber cumplido por muchos años el rol de coordinador de los programas de educación superior del Banco Mundial, es el autor principal del último documento de políticas del Banco Mundial sobre educación superior. Construir sociedades de conocimiento, nuevos desafíos para la educación superior en 2003. Su libro, El camino hacia la excelencia académica, la creación de universidades de investigación de rango mundial, fue publicado en septiembre del 2011. Su libro anterior, El desafío de crear universidades de rango mundial, fue publicado en febrero de 2009. En 2017 escribió a pedido de las Naciones Unidas un libro sobre el papel de la educación superior para lograr los objetivos sostenibles del desarrollo. En los últimos 25 años, el doctor Salmi ha prestado asesoría técnica en reforma y desarrollo de educación superior en más de 100 países en todas partes del mundo. El doctor Salmi es miembro de la Junta de Asesoría Internacional de varias universidades en Europa, Asia y América Latina. Es profesor emérito de las políticas de educación superior de la Universidad Diego Portales en Chile y investigador asociado del Centro Internacional de Educación Superior del Boston College en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, doctor Jamil Salmi. Le cedo la palabra. Adelante con su presentación y bienvenido. Muchas gracias, maestro Sergio, y muchas gracias a Nuez por esta invitación. Siempre es un placer colaborar con su asociación. Voy a usar un PowerPoint, así que lo voy a mostrar ahora. Espero que puedan ver la presentación. Sí, adelante. Quiero empezar para recordar una charla que nos dio el rector de la Universidad de Stanford en California hace 8 años, donde nos estaba contando que un tsunami se está acercando a la educación superior y aquí él quería hablar de la era digital. Pero recuerdo que no muchos le hicieron caso. Era otro predictor de un futuro lejano de ciencia ficción. Sin embargo, la llegada de un pequeñito microscópico virus llamado el COVID-19 hizo en pocos días lo que muchos gobiernos y muchos líderes de educación superior no habían logrado. El pasaje de la educación presencial a la educación en línea. Si recuerdan bien, en marzo, en pocos días empezamos a ver tristemente a estudiantes, académicos, administrativos enfermos, algunos se han muerto. Las universidades cerraron, como 40,000 instituciones de educación superior a través del mundo, 200 millones de estudiantes de un día a otro. No más clases, no más investigación de terreno, no más exámenes. Muchos estudiantes que se encuentran perdidos en la ciudad de sus estudios sin lugar o recursos para vivir. Supuesto que la movilidad internacional se interrumpe y ya poco a poco, a pocas semanas vemos a universidades a través del mundo despidiendo a sus profesores, algunos de sus profesoras,
y administrativos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cómo nos vemos el futuro? Para responder a estas preguntas he dividido mi presentación en 3 partes. Quiero empezar a ver si hay algunas lecciones útiles del pasado. Luego rápidamente recordar cómo hicimos la adaptación y después ver cómo nos estamos preparando o deberíamos estar preparando para el futuro post-pandemia. Si hay profesores de historia entre ustedes, van a recordar que el siglo XVII fue la última gran epidemia de peste en Inglaterra. Fue un momento trágico. En el solo Londres se murieron 75,000 personas. El gran desafío era encontrar espacio para enterrarlos. Y por supuesto, la Universidad de Cambridge, que era líder en esa época, tuvo que cerrar por 1 año y más. Y esa época tenían un estudiante que después fue muy conocido, el estudiante con el nombre Isaac Newton. Y él, al encontrarse en su casa, no dejó de estudiar, sino que aprovechó este tiempo para inventar el cálculo y descubrir y explicar las leyes del movimiento. Más cerca de nosotros, en 2002-2003, a lo mejor se acuerdan de la epidemia SARS, que empezó también en China y que llegó a 29 países en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. Bueno, fue trágico porque hubo casi 800 muertes, pero en términos de escala no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, fue la primera vez como resultado de la epidemia que algunas universidades en los países más afectados como China, Hong Kong, Taiwán, donde cerraron y pasaron a la educación en línea por primera vez como un experimento. Pero la pregunta es ¿qué hemos aprendido de esto? Un amigo mío, profesor de Estados Unidos, fue reclutado a enseñar en una universidad en Singapur en 2010, 8 años después de la epidemia del SARS, y me contaba que fue muy interesante su experiencia al llegar allá, porque no solamente le entregaron, por supuesto, la llave de su estudio, de su oficina, la llave magnética para entrar en los edificios, pero le entregaron un termómetro y él se preguntó, ¿para qué es? Y más importante, le obligaron como condición para empezar a tomar una capacitación para enseñanza en línea. Así que esta universidad sí había aprendido las lecciones y se había preparado. Pero lo que observo es que casi ninguna universidad del mundo se preparó para otra posible epidemia o cualquier catástrofe, como un huracán, un tsunami, disturbios sociales. Por ejemplo, en Chile muchas universidades tuvieron que parar de dictar clases normales el año pasado y en los últimos años por de las protestas estudiantiles. El 2 de abril de 2015, el señor Bill Gates, fundador de Microsoft y ahora presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, dio una charla TED, un TED Talk. Y en este nos explica cómo de niño en su casa, abajo, tenían un barril lleno de comida, por si acaso hubiera una guerra nuclear. Y él nos dijo, hoy en día, el gran temor, la gran amenaza, ya no es la guerra nuclear, sino una posible pandemia. Y les pregunto, ¿quién lo escuchó? ¿Qué universidad se preparó? Casi nadie. Y más allá,
hasta hace poco, hay muchos países una desconfianza hacia la educación virtual, a veces una visión desvalorizada de la educación de segunda clase. Muchas agencias de acreditación o de evaluación, de aseguramiento de la calidad, no tenían la parte educación virtual en su mandato. Recuerdo que en el Perú, cuando se aprobó la nueva ley de educación superior en 2014, creo, había algunas regulaciones que directamente impactaban en contra de la educación virtual. Por ejemplo, la ley dice que uno no puede llegar al puesto de decano, ni siquiera, por supuesto, aún menos al puesto de rector de universidad, personas que han recibido su doctorado en forma virtual. Imagínense, en Sudáfrica, por ejemplo, hasta hace pocos meses, las universidades tenían prohibido ponerse en educación virtual porque había una universidad nacional que se llama UNISA, que era la universidad a distancia. Ahora, ¿cómo reaccionaron las universidades a través del mundo? Estas imágenes que pueden ver nos depictan un pasado no tan lejos, pero que ya nos parece tan distinto, donde todos estamos en el campus de la universidad. En algunos casos, dentro de un día, 2 días, 3 días, un fin de semana, llegamos a una nueva realidad, como lo depicte esta lámina. Lo que era a lo mejor un hobby, una distracción, una cosa original de algunos profesores innovadores. Bueno, entre paréntesis, sí, había algunas universidades que ya se habían destacado, y en el caso de México, por ejemplo, el TEC, que es un modelo para muchos otros países. Pero en la gran mayoría, la mayoría de los profesores nunca habían enseñado en línea. Y muchos de ellos tenían un prejuicio en contra de la educación virtual. Sin embargo, tuvieron que hacerlo. Y eso ha requerido, primero, una buena conexión al Internet, una plataforma LMS, un Learning Management System, recursos digitales, profesores capacitados, estudiantes preparados y un tema muy importante, el alineamiento entre la educación en línea y la evaluación, porque no se puede evaluar, por supuesto, incluso si uno no puede organizar los exámenes de manera presencial, ¿qué hacemos? Y ahí se han visto problemas estructurales y espero que en la conversación, las preguntas y el diálogo después me pueden contar un poquito de lo que han vivido en el caso de México. En muchos países, uno se da cuenta que hay estudiantes con recursos precarios y del día al otro, si pierden el acceso a su cuarto en el dormitorio de la universidad, pierden el empleo que tenían aparte de sus estudios para pagar, difícil. Incluso estudiantes extranjeros que se quedaron atrapados en algunos países con reacciones de racismo. En Europa, por ejemplo, en contra de los chinos o cualquier asiático acusado de ser contribuir al movimiento del virus. Estudiantes que no tienen acceso a Internet. Bueno, incluso hay países donde no hay apagones. Si piensan en la situación en Venezuela, en muchos países de África, incluso en regiones pobres de Bolivia o de Colombia, donde hay apagones, eso significa que el estudiante no tiene acceso. En la India, hace pocos meses, una joven estudiante se suicidó porque a la hora de conectarse para presentar el examen en línea, se le cayó el Internet. Y del lado de las universidades, la necesidad de una infraestructura digital adecuada. Y uno se da cuenta que muchas instituciones tienen un modelo de financiamiento precario.
Si uno piensa en las universidades privadas, que dependen del cobro de matrícula, los países como Inglaterra, Australia, que viven de los estudiantes internacionales, que hacen cross subsidio para financiar a los estudiantes nacionales. Como un ejemplo, en Brasil, la Universidad de Unicamp, una de las mejores universidades públicas allá, es la primera universidad que cerrar y pasar en educación en línea el 12 de marzo. Y se dieron cuenta que tenían que donar compras y conexiones a Internet a sus estudiantes. Ofrecieron 2,000 becas de emergencia y empezaron a apoyar a la sociedad brasilera en el medio de la pandemia. Apoyo médico a enfermos a través de una línea de atención al público. Y por supuesto, el gran desafío que encontraron y que todas las instituciones han encontrado, cómo garantizar la calidad y la integridad de la experiencia educativa. Eso lleva a otras preguntas. ¿Cómo diseñar e implementar? Porque no se trata solamente, voy a grabar mi clase de cátedra y la voy a poner en el web y eso va a ser la educación. ¿Cómo mantener la integridad del contenido? ¿Dónde están los recursos digitales a los cuales los estudiantes pueden acceder para continuar estudiando? ¿Cómo mantener la integridad de la evaluación? ¿Cómo asegurarse que los estudiantes pueden participar de manera adecuada y que sigan aplicando competencias de pensamiento crítico, de creatividad, etcétera? Ahora, hay que reconocer una cosa que he observado desde el inicio de la pandemia, es que a través del mundo, una contribución extraordinaria, un esfuerzo impresionante para ayudar a la sociedad a través de la investigación para nuevas pruebas más rápidas y baratas del COVID-19, medicamentos que pueden servir, vacunas, producción de productos médicos, líquido antibacterial, tapabocas, camillas, respiradores, donación de equipamientos, uso de la infraestructura como hospital o lugar de cuarentena, como fue el caso en universidades en Nepal, por ejemplo. A inicio de febrero estaba en Vietnam trabajando allá y justamente tomé este título del periódico que la Universidad de, creo que se llama Hanoi University of Science and Technology, inventaron una prueba del COVID que era más rápida y más barata que las pruebas exigentes. Aquí las fotos de Oxford University, que son uno de los líderes que han producido una vacuna en contra del coronavirus. Unos estudiantes de ingeniería en Francia diseñaron una camilla para llevar a los pacientes que proteja mejor a los enfermeros que hacen el transporte. Un amigo mío es presidente de un community college en Estados Unidos y me explicó que como ellos tenían un programa de capacitación de enfermeras y enfermeros, tenían todos estos ventiladores que los donaron al hospital para ayudar durante el pico de la pandemia. La Universidad Yale transformó su sala de gimnasio, de gimnástica en hospital para ayudar también. En la medida en que los meses están pasando, ya estamos pensando en el post-pandemia, cómo prepararnos, qué está pasando. Y allí intervienen 3 actores principales: los gobiernos, las universidades y las empresas y otras organizaciones. Las intervenciones de los gobiernos se han articulado bajo 4 categorías. Primero, apoyo financiero a las universidades. Lamentablemente no ha sido así en todos los países del mundo, ni en todos los países de América Latina. Yo vivo en Colombia, entonces yo vi que sí hubo un programa de como $270 millones equivalente para ayudar a las universidades durante este tiempo.
esfuerzos para fortalecer el acceso a la banda ancha. Yo sé que en el caso de México, la red CUDI ha ejercido un papel muy importante en este contexto. Programas de capacitación de los profesores. Por ejemplo, ya en los días de inicio de la pandemia, tanto los gobiernos de Ghana en África, de Myanmar en Asia, contrataron a la Universidad Abierta de Reino Unido, que tiene una larga experiencia, para que den apoyo técnico a todas las universidades de su país. Y el último punto que es muy importante es la flexibilización de las reglas y de los criterios de aseguramiento de la calidad para la educación en línea. Como lo mencionaba, en muchos países las universidades no tenían el derecho de enseñar en línea. Entonces muchos gobiernos han dado una autorización abierta a las universidades, respetando el concepto de autonomía. Hubo cambios o flexibilización de los exámenes de ingreso a las universidades o de las exigencias para la graduación del colegio de secundaria, para el acceso, etc. ¿Qué han hecho las universidades? Por supuesto, la primera etapa ha sido capacitar a sus profesores y a sus estudiantes, porque los estudiantes, el hecho de ser un virtuoso en Facebook no significa que va a ser muy bueno para aprender en línea. Monitoreo del aprendizaje, porque por supuesto el estudiante, ya la distancia entre el profesor y el estudiante es más grande, no hay contacto directo y entonces hay que hacer un seguimiento muy estrecho para identificar los estudiantes en dificultad y para apoyarlos. Y apoyo financiero, ya mencioné el ejemplo de Unicamp en Brasil, pero muchas universidades, y yo sé que también en México, han hecho un gran esfuerzo para entregarle computadores, tablets, celulares a los estudiantes para que tengan facilidad para seguir su estudios. Ahora, hay un gran riesgo, es de pensar que educación en línea es solamente un tema de tecnología. Tener el MS, la conexión a Internet, etc. No, es que toda la dinámica de la manera de presentar el currículo, organizarlo y la pedagogía para entregar, para la interacción con los estudiantes, tiene que cambiar, es totalmente distinto. El aprendizaje en línea no es un deporte de espectadores, que me pongo aquí 5 horas de Zoom, durmiendo, escuchando un poquito. No, no es así. Hay un lindo libro que explica la importancia del aprendizaje centrado en el estudiante. Y aquí estoy traduciendo del inglés. El libro se llama Despertar la curiosidad, encender la pasión, desencadenar el talento. Entonces, el gran desafío es cómo organizarse, cómo presentar el currículo, qué recursos digitales usar, qué pedagogía usar para hacer la experiencia estimulante para el estudiante. Y para ilustrar tengo un pequeño video que los organizadores nos van a mostrar ahora. Se trata de una experiencia en el metro de Stockholm, en Suecia, donde quisieran hacer que la gente ya no use el escalador mecánico, sino que camine subiendo las escaleras. Les dejo mirar este pequeño corto video de menos de 2 minutos. Adelante.
¿Cuál es el desafío principal de la educación en línea de calidad? Primero es promover un sentimiento de pertenencia para que los estudiantes que no se sientan aislados, solos, solitarios, sino que puedan que las actividades sigan involucrándolos en una relación con el académico, no el profesor, pero también con los demás estudiantes. Lo que requiere explicar bien las expectativas de aprendizaje, tratar de aplicar tecnologías fáciles de acceso y uso, no ir por lo más sofisticado, sino lo más fácil, hacer participar a los estudiantes y ofrecer retroalimentación y evaluaciones significativas. ¿Qué tipo de innovaciones he visto que se introducen durante esta experiencia para hacer el aprendizaje más activo e interactivo, centrado en el estudiante, para hacerlo más experiencial, multidisciplinario, tratar de usar problemas para facilitar el aprendizaje, para canalizar el aprendizaje, basarlo en competencias, en algunas, no en todas las disciplinas, no todos esos programas, pero cuando se pueden hacer simulaciones, eso ayuda. Y por supuesto que la evaluación sea alineada. Y yo siempre hablo del triángulo de oro: currículo, pedagogía y evaluación. El todo basado en un uso apropiado de la tecnología. Y algunos ejemplos en este tema de la evaluación, porque el gran desafío, ¿cómo hacerlo si no puedo hacer el examen de manera presencial? ¿Qué puedo hacer? He visto buenas iniciativas, por ejemplo, a la Universidad de Anáhuac en México ha sido un líder en usar exámenes con acceso al Internet, con libro abierto, Internet abierto. ¿No? Y allí es muy interesante porque en lugar de medir la acumulación de conocimientos y la capacidad de repetir, de memorizar, no, se mide más el espíritu crítico, la capacidad de pensar y de aplicar sus conocimientos a la resolución de nuevos problemas. Y pensando que en la vida real siempre tenemos acceso a Internet o a los libros. Entonces, me parece que esta innovación es muy útil. Ahora, un gran desafío ha sido para los programas de tipo profesional aplicado, donde hay trabajos de laboratorios o en el terreno, o hay experiencias que de manera virtual es más difícil. Ahora, algunos profesores muy innovadores han construido y comprado kits que han mandado a la casa de sus estudiantes para que ellos puedan hacer las experiencias en la casa, en disciplinas como electrónica, informática, etc. Profesores han preparado plataformas que permiten de simular las experiencias en laboratorio. Es decir, muchos profesores, y eso es lo lindo de lo que ha pasado ahora, hay millones de experiencias, no todas exitosas, pero intentos que espero vamos a poder recolectar y de los cuales vamos a poder aprender para el futuro. Unos ejemplos de unas fotos para dar unos ejemplos. Este robot trabaja en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, por ejemplo. Ellos ya tenían en línea, y otras universidades lo tienen, en la biblioteca, que era biblioteca digital, ya había estos bots, estos robots que responden usando inteligencia artificial a las preguntas de los estudiantes. Y lo interesante, evaluaciones que se hicieron antes de la pandemia, es que el estudiante en línea no podía darse cuenta si se trataba de un ser humano o de un Android robot con programa de inteligencia artificial. Incluso ahora les presento a María Bot, así se llama, que es la primera Android robot profesora o asistente de profesora
en una universidad en Estados Unidos. Ella la mueve a inteligencia artificial y puede tener conversación con los estudiantes para guiarles, responder a sus preguntas y ayudarles. Aquí una universidad de Nueva Zelanda se llama Universidad de Victoria. Ellos hace unos años pasaron al uso de realidad virtual en todas sus disciplinas y ellos describen la experiencia como poder hacer una visita de campo y un experimento todos los días. Por supuesto, ellos estaban listos para este momento de la pandemia. Y finalmente, los aportes de las empresas y demás organizaciones, si me permiten, bueno, se ven que hubo un movimiento muy generoso en todos los países de ofrecer acceso gratuito a plataformas en línea, a las universidades como a los estudiantes. Coursera, por ejemplo, puso millones, todos sus MOOCs en línea gratuitamente, los abrió a todas las universidades del mundo, acceso a internet gratuito subvencionado, acceso a recursos educativos gratuitos. Hay una gran experiencia en México de 9 universidades que se juntaron para hacer esta red de innovación educativa 360. Muy interesante, si no conocen, miren la plataforma, es realmente un ejemplo para otros países. Donaciones de empresas a las universidades, apoyo a investigaciones conjuntas. Si me permiten 10 segundos, tomar mi sombrero de presidente directorio de UPlanner, que es una startup que ofrece plataformas en línea usando la inteligencia artificial. Cuando empezó la pandemia decidimos que iban a ofrecer sus servicios de manera gratuita por 6 meses a todas las universidades interesadas a recibir apoyo. En conclusión, algunos de ustedes deben conocer a esta palabra o acrónimo VUCA, que se usa en inglés, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que es un concepto que se inventó al final de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos para describir la nueva época donde se hubo mucho con la globalidad y ya no había el liderazgo de Estados Unidos, de la Unión Soviética, todos estos elementos de incertidumbre, pero yo creo que este concepto se aplica aún más a lo que estamos viviendo con la pandemia, porque cada día hay algo nuevo, nuevos riesgos, nuevas oportunidades, es cierto, todo es complejo, ambiguo, y etcétera. Yo creo que el dibujo que le estoy mostrando captura bien, resume bien lo que hemos vivido este año académico. Empezando a la izquierda con un semestre todo normal y poco a poco las cosas cambian a raíz de la pandemia y es obvio que, como lo muestra esta pata muy delgadita, enferma a la derecha, para millones de estudiantes, a pesar de los grandes esfuerzos de sus universidades, de sus gobiernos, de sus profesores. La experiencia de este año no ha sido tan rica como antes y para muchos ha sido muy difícil. Y eso va a tener un precio no solamente académico, pero también emocional. Una gran prioridad hoy en día es cuidar la salud mental y emocional de los estudiantes y también de los profesores y de los administrativos, por supuesto. Si alguien ha tenido una muerte o seria enfermedad en su familia por causa del COVID-19, si las familiares, los papás han perdido su empleo, el estudiante ha perdido sus recursos, la angustia de la conexión, de que no se caiga, de tener que compartir dentro del hogar con los papás y los hermanos, y la angustia de perder el año. Muchos casos de depresión, entonces eso es una parte muy fuerte. Así que hay que pensar muy bien cuál es su plan para preparar el post-pandemia. ¿Será que vamos a poder volver a la normalidad? ¿O estamos viviendo un momento
cisne negro, estoy traduciendo del concepto en inglés Black Swan, que se refiere a un evento que no era que inesperado, que tiene consecuencias muy importantes y que cambia la vida para siempre. Creo que esta foto muestra bien eso. Regresando a la universidad en Canadá hace un mes, ya no hay normalidad y es dudoso que lleguemos a la normalidad moderna. Pero lo positivo que veo, a pesar de todos los desafíos, los dramas, el costo humano, etc., yo veo que COVID-19 ha sido como un acelerador de tendencias que ya existían, pero que no muchos habían aceptado, habían visto como oportunidad. Y yo termino hablando de las 3 R's. Primero, ustedes han conocido la respuesta, mantener la calidad y la equidad de la experiencia de aprendizaje. Ahora, la recuperación, tratando de adaptarse a la nueva situación y buscar una cierta normalidad. Y la necesidad de construir la resiliencia. Resiliencia porque ojalá no nos vea otra pandemia, espero no vivir otra pandemia, pero vivimos en países que tienen guerra civil, violencia, tristemente ustedes en México enfrentan eso desde muchos años, o crisis económica o catástrofe natural, etc. Y entonces incluir en la práctica de planeación estratégica este concepto de preparación para periodos difíciles es muy importante. Resiliencia significa construir conexiones, promover el bienestar, encontrar el propósito de estas nuevas modalidades de educación y acoger pensamientos positivos para evitar la depresión. Y termino con esta lámina. Las prioridades, creo, bueno, primero, por supuesto, priorizar la salud de la comunidad universitaria. Yo creo, viviendo lo que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, que los líderes han jugado con la vida y la salud de sus estudiantes, por razones ideológicas, por ser terco, por razones económicas, porque hay el pago de matrícula, no sé, pero yo creo que hay que recordar que primero viene la salud de la comunidad universitaria. Segundo, mantener el funcionamiento de las universidades. Tercero, eso yo creo es también un aspecto positivo, ejercer un papel más proactivo como referencia científica para la sociedad y el gobierno. Ustedes saben que en Brasil, por ejemplo, el presidente ha sido muy, a mi juicio, es una opinión personal, irresponsable hacia la pandemia, igual que en Estados Unidos. Pero las universidades realmente han recibido una acogida y respuesta muy positiva de la sociedad. Yo les estaba mencionando el caso de Unicamp, el rector me estaba contando cómo realmente a través de su facultad de medicina y biología han apoyado a la sociedad. También él me contaba que ha sido un momento para reexplicar, reafirmar conceptos científicos básicos, importantes en sociedades donde hay mucho fake news, mucha ignorancia. Por ejemplo, en Brasil el 7% de la población sigue pensando que la Tierra, nuestro planeta, es plana, o que las vacunas no sirven, o que no hay cambio climático, etc. Entonces yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de reafirmar el valor de las universidades como lugar de los conocimientos científicos para apoyar la sociedad o dar consejos a los gobiernos. Y para preparar el futuro post-epidemia, 3 preguntas. ¿Cuál es el nuevo modelo educativo en línea, híbrido, centrado en el estudiante, innovador, que van a desarrollar? ¿Cuál es el nuevo modelo económico más fuerte, más resistente? ¿Y cómo van a planear para las contingencias? Y quiero terminar con una
cita del filósofo romano Séneca, que nos decía hacía más de 2000 años algo que creo es aún más válido hoy en día. No hay viento favorable para los que no saben dónde quieren ir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jamil. Vamos a proceder a pasar a las preguntas, pero antes quisiera hacer un pequeño comentario, doctor. Muy interesante cómo nos perspectiva de la educación en el pasado, que vivimos en el presente y cómo debemos de enfrentar y afrontar el futuro, tomando en consideración el aprendizaje centrado en el estudiante y no como un deporte, como usted menciona, ante situaciones como la actual. Y es muy importante la salud de los estudiantes y profesores, tanto como familias, dada la situación, ¿no? Voy a tomar un momento para presentar unas preguntas del público. Fabiosa nos pregunta, doctor, ¿cómo atender la brecha entre la forma actual de aprendizaje, uso natural de las tecnologías de información y comunicación como parte de los estudiantes y la forma de enseñanza comunes heredadas de la presencial? Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de cuestionar prácticas tradicionales que sabemos que no funciona, pero seguimos porque es la única manera. La clase magistral. Yo pregunto, hoy en día, en 2020, si todavía sirve la clase magistral. El examen tradicional al final del año académico es la mejor manera de evaluar la adquisición de conocimientos. Yo creo que no hay que replantear el modelo educativo y como ya no estamos en nuestra rutina de siempre, al hacer este esfuerzo de transición a la educación virtual, nos ha forzado a preguntarnos estas preguntas y yo espero que muchas universidades van a plantear un nuevo modelo educativo que ya existe en algunas universidades innovadoras de vanguardia, pero que se puede generalizar. Y ahora, al aspecto de brecha, que sí hay desigualdades entre los estudiantes, entre las universidades, dentro de las universidades, entre estudiantes. Y allí sí es importante cerrar la brecha, que da las mismas oportunidades para que el nuevo modelo educativo no sea que haya uno de primera clase y otro de segunda clase para que los que no tienen buen acceso a Internet, etc. Gracias, doctor. Una segunda pregunta. Laudet Navidad Escalona Márquez. ¿Cree necesario que se evalúen las competencias digitales docentes? Mi experiencia, y a lo mejor no es así en México, pero en muchos países, es que a veces el freno para introducir innovaciones es más el maestro que el estudiante. Y lamentablemente hay muchos maestros que todavía le tienen miedo a la educación virtual o le tienen una visión negativa. Pero lo que veo, y he hecho muchas entrevistas con profesores estos meses, y muchos me han dicho, mire, yo reconozco que era un dinosaurio y agradezco la oportunidad de transformarme, aprovechando estas nuevas oportunidades. Pero sí hay que reconocer, eso necesita capacitación. Y lo que he visto es que las universidades que ya tenían un centro de innovación educativa, lo que se llama en inglés Teaching and Learning Services, han podido hacer esta
transición mucho más rápidamente porque ya tenían algunos de los profesores que, con experiencia que han podido ser modelos y apoyo a sus colegas con menos experiencia para mostrarle y experimentar con ellos. Y he visto algo muy lindo, por ejemplo, es que en las universidades donde había estos silos entre departamentos, facultades, de disciplinas que nunca se hablaban, por la necesidad de pasar a educación en línea, ha habido mucho más intercambios de experiencia, de compartir de manera generosa de recursos digitales para ayudar uno al otro. Gracias. Una cuarta, comentario y pregunta de Inés Tierres. Exposición, felicidades, doctor. Muy claro el crear el ambiente de aprendizaje y la motivación. ¿Tiene algunas dinámicas que recomiende para la participación y motivación? Yo creo que eso empieza con la pasión y el entusiasmo del profesor y después de tratar de buscar plataformas, instrumentos para hacer la enseñanza atractiva, darle la oportunidad a los estudiantes de contribuir, de aprender por sí mismo. Se llama, uno habla, por ejemplo, de la clase invertida, flipped classroom en inglés, que ya existe en algunas universidades en México, donde el profesor ya no enseña el contenido de del programa, sino que el estudiante aprende por sí mismo. Y cuando está interactuando con el profesor, hay ejercicios que permiten aplicar para ver si ha entendido y el profesor puede explicar lo que no se ha entendido bien. También el aprendizaje los pares por los demás estudiantes o por estudiante de cuarto año que ayuda a un estudiante de tercer año. O sea, hay muchas maneras y yo no creo que haya una regla única, sino estos principios de hacerlo activo, interactivo y lo más posible experimental a través de simulaciones, de casos reales y como por ejemplo estudiantes en derecho que tienen una aula de corte de justicia de simulación que puede ser física o puede ser virtual igual o en muchas disciplinas. Cada profesor que en su programa tiene que buscar e inventarse nuevas formas de desarrollar esta relación entre el profesor y los estudiantes mismos. Trabajo en grupo, pero los estudiantes también importante. Gracias. Comentario de Marta García, muy importante información. La pregunta número 5 de Karina Villo, de UTEC. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las políticas públicas regionales o nacionales? Perdón, maestro, ¿puede repetir la última frase? Sí, claro, Porque no lo escuché claro. bien. Serían las recomendaciones para las políticas públicas regionales o nacionales. Bueno, yo creo que el papel de las autoridades públicas es muy importante y en las 4 categorías que mencioné. Y eso se aplica tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, en el caso de México. El apoyo financiero. Yo me temo que muchas universidades tengan que cerrar las puertas, especialmente universidades privadas, porque por la pérdida de recursos y por los esfuerzos que hacen las propias universidades para apoyar a sus estudiantes. En Colombia, por ejemplo, todas las universidades públicas han decidido eliminar el cobro de matrícula mientras dure la pandemia. Pero por esto necesitan recursos adicionales de parte del Estado. Incluso en Estados Unidos hay algunas universidades que han reducido, creo que en la South New Hampshire University, que es una universidad muy innovadora, ha disminuido por 60% el cobro de matrícula explicando que esto lo van a mantener aún después de la pandemia porque ya encontraron formas más efectivas y más baratas en costo, no en calidad,
de mezclar educación presencial y educación en línea para acercarse a los estudiantes. El tema de la banda ancha, de los recursos digitales para todas las universidades, el tema de la capacitación de los maestros y finalmente el tema del aseguramiento de la calidad. Yo creo que eso no permite repensar las formas antiguas de evaluación, ir de una forma sumativa más hasta una forma formativa, una manera formativa, donde hay insumos, instrumentos, incluso el uso de plataformas de inteligencia artificial como las que mencionaba, de la de Uplana, pero también de otras empresas que permiten al profesor recibir información inmediata sobre el camino de aprendizaje de sus estudiantes y así reaccionar y reintegrar en su enseñanza, en su interacción con los estudiantes, estos resultados. De acuerdo, muchas gracias. Por el tiempo voy a tratar de englobarle varias de las preguntas que están haciendo algunas de las personas. Hay varias preguntas muy interesantes. Una persona pregunta, Marina Vicario pregunta, ¿desde dónde usted mira cuál ha sido el país que tiene un nivel, que a nivel de sus universidades estuvo mejor preparado para esta continuidad? ¿Qué sería lo más crítico o prioritario atender ante esta situación? ¿Y qué modelo usted recomienda? ¿Utilizar el B-Learning o el E-Learning? El primero es que B-Learning. B-Learning y E-Learning. ¿Cuál es la diferencia? Estoy confundido ahí. ¿Cuál sería la condición principal para transitar de un modelo? Es perdón, presencial, de pasar de presencial a... Bueno, yo creo que los que veía bien preparado es algunas universidades en Asia que justamente a la epidemia de SARS hace casi 20 años habían desarrollado su capacidad en educación en línea, pero hasta en América Latina había universidades que ya eran pioneros y ya acabo de mencionar el TEC de Monterrey que tenía su universidad virtual y he visto, pero y no siempre se trata de universidades de élite. En Colombia existe una universidad que se llama Uniminuto, que al contrario es una universidad privada, religiosa, que atiende a jóvenes y adultos con escasos recursos y ellos tenían una modalidad virtual, entonces tenían Uniminuto presencial y Uniminuto virtual, que son como 40,000 en virtual y 60,000 en presencial. Y eso entonces les dio, ya tenían la capacidad y las plataformas LMC, etcétera, para hacer la transición de manera muy rápida. Yo no estoy diciendo que todos tienen que pasar a e-learning exclusivamente. Es cierto que hay experiencias en el campus que no se pueden reproducir todas. Y personalmente, a mí me gusta un modelo híbrido que combina presencial y en línea. Incluso ya existen instituciones que tenían este modelo. Mi hija, por ejemplo, es profesora en un community college en Estados Unidos y ya antes de la pandemia tenía la costumbre de ofrecer su clase al mismo tiempo cada semestre en las dos modalidades para ayudar, porque hay estudiantes cuya situación personal o profesional hacía que para ellos era más fácil hacerlo de manera virtual. Entonces, dentro de su grupo de 30 estudiantes tenía 15 en presencial y 15 en virtual, pero eran parte de la misma clase y tenían actividades conjuntas. Yo creo que para el futuro un modelo híbrido, lo que se llama en inglés blended learning, puede ser un modelo muy atractivo para disminuir los costos también para las mismas universidades
y para permitir a una variedad de estudiantes con condiciones distintas de participar de manera enriquecedora. Gracias por sus preguntas. Las preguntas que no se pudieron contestar se le van a hacer llegar al doctor para que de momento les podamos compartir a ustedes la información. Muchísimas gracias, doctor. Cedo a la maestra Erika Sánchez. Gracias, maestra. Muchas Gracias gracias, a maestra. ustedes por esta invitación. Muchas gracias. Interesante conferencia impartida por el doctor Jamil Salmi, y en nombre de la NUYES pues agradezco la colaboración y la participación en esta conferencia del doctor, así como del maestro Sergio Cervera Loesa. En breve les haremos llegar la constancia de su participación en el encuentro ANUYES TIC 2020 y les invitamos a acompañarnos en el panel de expertos en Derecho Informático que lleva por nombre Regulación de la Seguridad Digital, que iniciará en breve. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.